No corras, no reces, no susurres su nombre. A la medianoche el monje errante despierta, y si te oye, vendrá por ti. El convento de San Francisco de Cajamarca era antiguo, con muros de piedra que habían absorbido siglos de rezos y penitencias. Mateo Rivas, un sacerdote joven recién llegado de Lima, miraba con escepticismo las advertencias de los monjes. Nadie debe caminar por los pasillos después de medianoche. Mateo Rivas, son supersticiones. Los frailes más ancianos evitaban hablar del tema, pero en sus miradas había un miedo real, como si esconder la verdad fuera la única forma de mantenerse a salvo. La primera noche, Mateo se instaló en su celda. El frío era penetrante y el silencio absoluto. Al acostarse sonrió con soberbia. Mateo Rivas. Nada de qué temer. Pero cuando el reloj de la torre marcó las 12 campanadas, algo cambió. Un sonido rompió la quietud. Pasos. No eran firmes ni apresurados. Eran lentos, arrastrados, como si algo pesado caminara sobre la piedra fría del claustro. Mateo contuvo la respiración. No podía ser un monje en oración. Aquello no sonaba humano. El sonido se acercaba. Una sombra se deslizó bajo la rendija de la puerta. No era la de un hombre común. Era alta, encorvada, con bordes que se desvanecían como si la luz se negara a tocarla. Mateo se levantó con un sudor frío recorriéndole la espalda. Abrió la puerta de un golpe, esperando encontrar a alguien. Pero el pasillo estaba vacío. Solo el aire helado y el eco de los pasos disipándose en la oscuridad. El amanecer trajo consigo una sensación de irrealidad. Mateo no había pegado ojo. La imagen de aquella sombra y los pasos aún resonaban en su mente. Apenas terminó la oración matutina, se acercó al monje más anciano del convento, el hermano Esteban. Lo encontró en el huerto, con las manos temblorosas arrancando hierbas medicinales. Mateo Rivas. Hermano Esteban, anoche escuché pasos en el claustro. El anciano se congeló. La palidez de su rostro fue respuesta suficiente. Hermano Esteban. No debiste escucharlos. No debiste abrir la puerta. Mateo sintió un escalofrío. Mateo Rivas. ¿Quién es? El monje miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más oyera. Luego, con un susurro que apenas rozó el viento, comenzó a hablar de la historia prohibida. Hermano Esteban, hace siglos, vivió aquí un monje llamado Fray Gabriel. Era devoto, pero su fe se torció. Creía que la penitencia extrema lo haría santo. Se flagelaba hasta sangrar, ayunaba hasta el delirio, hasta que un día desapareció. Mateo Rivas lo encontraron. Hermano Esteban, nunca. Pero desde aquella noche, a la misma hora en que desapareció, sus pasos siguen resonando. Mateo Rivas, eso no es posible. Hermano Esteban, hijo, no es un fantasma lo que camina en este convento. Es un penitente que nunca terminó su sacrificio. Mateo sintió el peso de aquellas palabras, pero en su interior, algo le decía que la historia no estaba completa. Esa noche, él mismo lo averiguaría. El viento susurraba entre los muros de piedra. La luna, pálida y silenciosa, proyectaba sombras distorsionadas en los pasillos del convento. Mateo esperó despierto en su celda, decidido a enfrentar aquello que todos temían nombrar. El reloj marcó la medianoche. Primero, el silencio. Luego, el sonido inconfundible de pasos, arrastrados, pesados. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Los pasos no avanzaban al azar, venían hacia él. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza. Se levantó con cuidado, la respiración contenida. Sus manos temblaban cuando se acercó a la puerta, y entonces se detuvieron. Justo al otro lado. Un segundo de tensión insoportable. Luego, 3 golpes secos. Mateo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Apretó los puños, intentando convencerse de que aquello tenía una explicación racional. Pero no la había. Contra todo instinto, llevó la mano al pestillo y lo levantó. La puerta se abrió con un chirrido. El pasillo estaba sumido en sombras, apenas iluminado por la luz lunar. Un aire gélido se coló en la celda, y entonces lo vio. A unos metros de distancia, una figura encorvada se alzaba en la penumbra. Su hábito marrón estaba roído, cubierto de manchas oscuras. Sus manos, huesudas y pálidas, apretaban un rosario. Pero lo peor era su rostro. Un rostro marchito,
como de un cadáver que nunca terminó de descomponerse. Sus ojos eran pozos vacíos, dos abismos oscuros que lo miraban fijamente. Mateo sintió que el aire se volvía espeso, como si el mundo entero se ralentizara. Entonces, el monje levantó una mano y señaló su pecho. Mateo sintió un ardor insoportable. Bajó la vista. Su sotana se estaba empapando de sangre. Y no era suya. Era del monje. La cabeza le dio vueltas, un frío mortal lo paralizó. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Y antes de que la oscuridad lo engullera por completo, escuchó aquella voz, un susurro seco y agónico. Monje errante, piedad, libérame. Mateo se desplomó en el suelo, y el mundo se apagó. Mateo despertó en la oscuridad. El aire olía a humedad y a algo rancio, como libros viejos empapados de sangre. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado, anclado a un suelo frío y rugoso. Su mente aún no comprendía lo que había pasado. ¿Qué era aquel monje? ¿Había sido un sueño? Pero entonces escuchó el sonido del rosario deslizándose entre dedos huesudos. No estaba solo. Se forzó a incorporarse. La celda no era la suya. Las paredes estaban cubiertas de grietas, la madera de la puerta era vieja y podrida, y una vela consumida titilaba en un rincón, proyectando sombras que se retorcían en el techo como espectros. Pero lo peor era la figura que estaba en el rincón. El monje errante estaba de rodillas, encorvado sobre sí mismo, murmurando oraciones incomprensibles. Sus labios secos se movían en un rezo incesante, como si su voz viniera desde un lugar ajeno al mundo. Mateo sintió que su piel se erizaba. Intentó retroceder, pero algo lo detuvo. Miró sus manos y sintió el peso del rosario. Lo sostenía con fuerza, como si hubiera estado rezando con él toda la noche. Mateo, no. Aquello no podía estar pasando. El monje errante alzó la cabeza. Su rostro estaba aún más consumido. Las sombras de sus cuencas vacías parecían más profundas, más hambrientas. Monje errante. Piedad. Mateo sintió que el aire se volvía más denso. Su cuerpo comenzó a temblar. Algo le quemaba el pecho. Bajó la mirada y sintió el horror arrastrarlo al abismo. Su sotana no era la suya. Era vieja, roída, la misma que llevaba el monje. El frío se apoderó de su alma. Su respiración se volvió errática. ¿Cómo era posible? El monje errante avanzó hacia él. Su sombra se alargaba, tragándose la poca luz de la vela. «Mateo, déjame». Pero su cuerpo no le respondía. Los labios del monje siguieron moviéndose. Su rezo se hizo más rápido, más desesperado. Los muros temblaron. La vela se apagó. Todo se volvió negro. Y entonces, Mateo sintió su propio cuerpo hundirse en la nada. Como si algo, o alguien, lo estuviera arrastrando a una penitencia que no terminaría jamás. El silencio era absoluto. No había viento, ni el lejano tañido de la campana del convento. Solo el vacío. Mateo sintió que caía. No era una caída física, sino algo peor. Se hundía en sí mismo, en un abismo de sombras y culpa. Cuando pudo abrir los ojos, ya no estaba en la celda. Estaba en la iglesia de San Francisco. Pero algo no estaba bien. Las velas estaban apagadas, los bancos cubiertos de polvo y telarañas. Las estatuas de los santos tenían los ojos vacíos, como si lo observaran en la penumbra. Y entonces, lo vio. El monje errante estaba arrodillado frente al altar, rezando en voz baja. Pero esta vez, algo había cambiado. Su figura temblaba, como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. Sus dedos huesudos apretaban el rosario con desesperación, y su boca se movía en una plegaria que sonaba cada vez más rota, más agónica. Mateo intentó hablar, pero su garganta estaba seca. No tenía voz. Dio un paso hacia adelante, y el suelo crujió bajo su peso. El monje se detuvo. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, se fijaron en Mateo con un dolor indescriptible. Pero esta vez no suplicaba. Esta vez sonreía. Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. Algo estaba terriblemente mal, y entonces lo entendió. Miró sus manos. El rosario del monje errante ahora estaba en sus dedos. Sintió el peso de la sotana roída sobre sus hombros.
y cuando intentó moverse, su cuerpo no respondió. El monje errante se puso de pie, pero ya no era el monje errante, era Mateo. El joven sacerdote sintió un grito atrapado en su garganta cuando vio su propio rostro, su propio cuerpo, alejándose lentamente por el pasillo de la iglesia, dejando atrás la sombra maldita que ahora ocupaba su lugar. Mateo, gracias por liberarme. Y en ese instante, Mateo comprendió la verdad aterradora. El monje errante no había buscado redención, había buscado un reemplazo. La iglesia de San Francisco de Cajamarca despertó con el primer rayo de sol. Los monjes continuaron su rutina sin saber que algo había cambiado. El hermano Esteban fue el primero en notar la ausencia de Mateo. No estaba en su celda. Nadie lo vio salir. Nadie escuchó su despedida. Simplemente desapareció. Pero aquella noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los pasos regresaron. Los mismos pasos arrastrados, los mismos susurros. Los monjes temblaron en sus celdas. Algo había vuelto. O quizás, algo nunca se había ido. Y en el reflejo de un viejo espejo en el claustro, un monje encorvado con ojos vacíos observó su nueva eternidad. El monje errante había renacido.